apasionados por Cristo, apasionados por el Señor. Y hay una base bíblica que quiero compartir. Está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 40 al 42. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 40. Dice la Escritura de la siguiente manera: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tremenda experiencia la de los discípulos de Jesús. La Escritura dice que los apóstoles fueron llamados y que los azotaron y los metieron presos. Y después de haber sido azotados y después de haber estado en la cárcel, los liberaron y les prohibieron hablar de Jesucristo. Pero ellos llaman la atención dos elementos. Uno de ellos es que salieron gozosos de la cárcel. Y el segundo elemento es que ellos todos los días siguieron predicando de Jesucristo. No tenían miedo. Eran discípulos que tenían convicción. Eran discípulos que tenían firmes sus convicciones en Cristo. Y que no importa el dolor, el sufrimiento de haber sido azotados, no importa la injusticia de haber caído presos, ellos salieron alegres, contentos de haber sido azotados por causa del nombre de Jesucristo. Y no tuvieron miedo, no se intimidaron, sino que predicaron cada día en la ciudad, en las casas. Predicaban del Evangelio de Jesús. La vida de los primeros discípulos fue una vida llena de compromiso, llena de entrega, de responsabilidad, de disposición, de sacrificio. Yo creo que ocurrieron tantos milagros, hechos y prodigios porque estos discípulos y estos servidores de Jesucristo no eran como los servidores de Dios hoy en día. Por eso ahora no vemos tantas maravillas, no vemos tantas proezas de parte de Dios como en el tiempo de la iglesia primitiva, porque el tipo de discípulos que somos nosotros no se compara a los discípulos que Jesús tenía. Estas virtudes de los discípulos no se pueden lograr si nosotros no estamos enamorados, apasionados por Jesucristo y por su obra. Si queremos ver creyentes llenos de compromiso, de entrega, de lealtad, llenos de amor por la obra del Señor, llenos de disposición para servir a Cristo y sobre todo creyentes llenos de sacrificio. Para tener ese tipo de virtudes necesitamos estar apasionados, necesitamos estar enamorados de Jesucristo. En medio de muchas virtudes que sin duda poseemos nosotros como iglesia de Cristo, no podemos negar que algunos o la mayoría hemos perdido la pasión por Jesús. Hay una realidad el día de hoy. Y esa realidad es que muchos creyentes ni siquiera conocen de sus responsabilidades en el reino de Dios, en la obra de Dios. Algunos son realmente tibios con el Señor y otros ya no están apasionados, si es que algún día estuvieron apasionados por Jesús. Hoy en día escasean responsabilidades como servir, honrar, ser fiel, dar buen testimonio, compartir la fe con otros, apoyar a los que necesitan, buscar al oprimido, entregarnos por la causa de Jesús. Esas cosas hoy en día se están perdiendo. Es más,
El grave problema es que hoy en día ni siquiera las responsabilidades más básicas estamos cumpliendo. Como asistir a un tiempo de intercesión, como poder asistir a una reunión. Los compromisos básicos de una iglesia, muchos creyentes no lo están teniendo. Y en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la pandemia reveló, descubrió realmente la condición espiritual que cada persona tenía antes de la pandemia. Y no es un asunto de echarle culpa a la pandemia. No tiene que ver la pandemia. Es un asunto de asumir la responsabilidad de que el creyente de hoy, muchos se han vuelto creyentes tibios, creyentes acomodados, creyentes que se han olvidado de Dios, creyentes que han olvidado la responsabilidad con la iglesia, creyentes que han olvidado la responsabilidad con los hermanos de la congregación. ¿Cuáles son las evidencias que reflejan realmente que hemos perdido la pasión por Jesús? Déjeme compartirle algunas evidencias. Primera evidencia: somos desinteresados por la obra de Dios. Cuando el creyente pierde la pasión por Cristo, se vuelve desinteresado por la obra. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 14 al 17, dice la Escritura: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Cuando se pierde la pasión, amados hermanos y amados amigos, se pierde el fuego, se pierde el deseo, se pierde el ánimo, se pierde el entusiasmo, se pierde el dinamismo y se pierden las ganas de hacer lo mejor para Dios. Cuando se pierde la pasión, el creyente ya no está pensando en dar lo mejor para Dios, ya no está pensando en agradar a Dios, ya no está pensando en volverse un creyente dinámico, entusiasta. Ya no está pensando en ser un creyente que contagia con su entusiasmo, con su trabajo, con su compromiso, con su alegría a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Muchos cristianos viven demasiados interesados en sus cosas personales y le restan importancia a los negocios de Dios. Centralizarnos desmedidamente en nosotros, en el trabajo, en los estudios, en la familia o en otras cosas, terminan apagando la pasión por Cristo, por la obra, por la iglesia y por los miembros de la congregación. Está bien, necesitamos interesarnos en nuestras propias situaciones y en nuestra familia y en nuestras propias cosas, pero no de manera desmedida. Todo tiene su medida, todo tiene su regla. Segunda evidencia que demuestra que un creyente, que un líder ha perdido la pasión por Cristo, es esta: vivimos autojustificándonos y excusándonos. Le llevo el libro de Mateo, capítulo 25, verso 24 al 30. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías por lo menos haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío más los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado, y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo?
Lo que está diciendo la Escritura es que delante de Dios no hay excusas. Delante de Dios no hay excusas. Y si las personas que tienen 2 talentos no los usan, no los invierten, no los ponen a disposición de la obra de Dios, entonces lo van a perder. Y Dios le va a dar esas responsabilidades y esos privilegios a aquel otro hermano o hermana de la iglesia que tiene 6. Porque al que no tiene, lo poquito que tenga, se lo van a quitar. Y al que tiene mucho, le van a dar más todavía. No hay excusa. No debemos usar la autojustificación. Y en lugar de eso debemos de asumir que somos irresponsables, que no hemos asumido un compromiso con Dios, que no hemos sido diligentes en lo que nos corresponde como creyentes. Cuando amamos a Dios con todo el corazón y queremos servirle incondicionalmente, entonces estamos dispuestos y estamos disponibles sin excusas. Cuando hay pasión, el servir es una honra y un honor divino demasiado grande para nosotros. Se lo quiero reiterar. Cuando hay pasión, el servir es una honra y un honor demasiado grande para nosotros. Es un privilegio que no estamos dispuestos a perderlo. Es algo novedoso, algo espectacular. Siempre estamos descubriendo algo nuevo cuando estamos apasionados por Cristo. Cuando hay pasión en el corazón suyo, servir es un favor inmerecido del cielo, pero muchos no lo quieren. Pocos son los servidores hoy en día en las iglesias cristianas. Hay demasiados espectadores y pocos servidores. Cuando no hay pasión, servir es una responsabilidad, es un compromiso, es una carga, es algo rutinario para la persona cuando no hay pasión. Cuando no hay pasión, entonces no hay nada nuevo. Tercera evidencia. Cuando hemos perdido la pasión por Cristo, nos amparamos en el estado de la comodidad. Hoy en día nos hemos vuelto tan cómodos al extremo de huir cuando hay que hacer un poco de esfuerzo. Cuando hay pasión, no hay comodidad, no hay excusa. Lo que hay es trabajo, esfuerzo, esmero y sacrificio en lo que hacemos para Dios. Hoy en día que todo se vuelve más práctico, no queremos pagar el pequeño precio que Dios nos demanda. No queremos esforzarnos, no queremos entregarnos, no queremos servir, porque no estamos enamorados de Jesús. Es alarmante el grado de irresponsabilidad del creyente de este tiempo. Una de las crisis más grandes de la iglesia de Cristo hoy en día es el alto grado de irresponsabilidad del cuerpo de Cristo y aún de su liderazgo. Cuando no tenemos responsabilidad, demostramos falta de integridad en nosotros. Porque una persona íntegra, una persona leal, una persona fiel con Dios, conoce la responsabilidad. Asume el compromiso. No como una carga, no como una obligación, sino como un privilegio, como un honor, como un placer. Porque ama a Cristo, porque está enamorado de su Dios. Cuarta evidencia. Perseveramos sin entrega ni consagración. Cuando no estamos enamorados de Jesús, cuando hemos perdido la pasión por Cristo, entonces nuestro perseverar, nuestro caminar en Cristo se vuelve sin entrega. No hay consagración. Necesitamos de creyentes consagrados. Necesitamos de líderes consagrados. Necesitamos de pastores
consagrados realmente al Evangelio, a la causa de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 16, en el verso 13 y 14, quiero compartirle. La palabra expresa: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estad firmes, portarse varonilmente, pero sobre todo esforzarse, porque la palabra dice: y esforzaos. Mujeres esforzadas, hombres esforzados, líderes esforzados, jóvenes esforzados, adultos esforzados. Cuando se pierde la pasión espiritual, dejamos de ser creyentes dedicados a Dios, porque ya hay otras cosas que nos han robado esa pasión. No podemos perseverar de cualquier manera. Muchos están perseverando hoy en día en el cristianismo de cualquier manera, pero déjeme decirle esta noche, no podemos perseverar de cualquier manera en el Evangelio. Yo no sé cómo le enseñaron a usted a perseverar en el cristianismo, pero a mí me enseñaron a perseverar en la fe cristiana de una sola manera: con compromiso, con pasión. En el cuerpo de Cristo no es que unos tienen que perseverar de cierta manera y otros pueden perseverar de otra manera. No. No se trata de que los creyentes perseveran de una manera, los líderes perseveran de otra manera y el pastor persevera de otra manera. No es así. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que asumir que el perseverar en Cristo tiene que ser de una sola forma. Y solo hay una manera de poder perseverar en el Evangelio, y esa manera es con pasión y con entrega. La única manera que usted, que es creyente, que usted sirve a Dios, debe perseverar en el Evangelio es con pasión y con entrega. El cristianismo, la iglesia, la familia, el matrimonio, el trabajo, la vida misma se debe vivir de una manera apasionada. En todo lo que usted hace, en el trabajo o en su casa, en la iglesia o en la familia, con la esposa, con los hijos, con el vecino, con el hermano de la iglesia, en todo lo que usted haga, debe de ponerle el ingrediente de hacer las cosas con pasión. Apasionados en todo lo que hacemos, porque las personas más apasionadas viven felices. Las personas más apasionadas disfrutan lo que hacen. Las personas con pasión logran cosas, se vuelven optimistas y sobre todo dejan huellas imborrables, positivas, con el correr de los años. Todo porque la persona se volvió apasionada. Si usted es un creyente que adora a su Dios, hágalo con pasión. Si es un líder que sirve a Dios, sírvale con pasión. Jesucristo es el modelo de un hombre apasionado y enamorado de lo que hacía. Y nosotros estamos en el deber de imitarle. Cristo se volvió un hombre inolvidable. Un hombre que marcó huella. Porque vivía apasionado de lo que hacía. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Ser apasionados. Ser hombres y mujeres enamorados del Evangelio, enamorados de lo que hacemos en Cristo.